tal? Buen día, soy el doctor Luis Antonio Sánchez López, soy infectólogo y en esta ocasión vamos a presentar una actualización del panorama sobre la enfermedad de riqueza en el estado de Nuevo León. Estos datos nos los presentó la Secretaría de Salud de aquí del estado y toman relevancia porque en los últimos meses se ha presentado un incremento de casos de la enfermedad y algunos brotes localizados en algunas zonas, que es lo que vamos a ver a continuación. Esto nos sirve para normar criterios sobre nuestros pacientes y hacia el final del video haremos algunos apuntes clínicos para tomar también alguna decisión clínica lo más temprano posible en pro de la salud de los mismos. Así que iniciamos. Bien, les comentaba entonces que vamos a ver el panorama epidemiológico a la fecha sobre la rickettsiosis. Esto nos dará una idea del problema o la magnitud del problema que tenemos con la enfermedad. En esta diapositiva podemos ver los casos probables por semana epidemiológica de todo el 2022. Y si ustedes se fijan en negro, se encuentra todos los casos del 2021 y en el caso del 2022 se encuentran en color verde. A simple vista podemos analizar que bueno, hay una presentación mayor de pacientes en el 2022 que en el 2021. Es decir, que durante todo el año del 2022 hubo 561 casos probables de la enfermedad contra 93 del 2021. En esta gráfica podemos ver los casos que son confirmados, es decir, aquí ya se confirmaron por estudio de laboratorio, de todos los casos anteriores, perdón, estos son los casos confirmados en el 2022. Y otra vez a simple vista podemos ver que los casos en el 2022 de verde son mucho mayor que los casos del 2021 de negro. 57 casos confirmados en el 2022 contra 13 casos confirmados en el 2021 nos hablan de la magnitud de crecimiento de la enfermedad. En esta diapositiva podemos ver ahora tanto los casos probables a la izquierda como los casos confirmados a la derecha, sobre todo de qué jurisdicción fue la que notificó a la Secretaría de Salud. Y en los casos probables, la jurisdicción 1, la 2, la 4 y la 3 son las que mayormente han notificado casos. Sin embargo, vean que está distribuida los casos probables también en el resto de las jurisdicciones. Y ya cuando vemos los casos confirmados de la enfermedad, vemos que las notificaciones por jurisdicción se ven más en la 1, en la 2, en la 4 y en la 3. En esta otra diapositiva vemos ahora dónde viven los pacientes. En la anterior era quién notificaba a la Secretaría de Salud, pero ahora haciendo una distribución de en dónde viven los pacientes, vean cómo los casos probables se encuentran más en la jurisdicción número 2, después en la 4, después en la 3 y por último en la 1, que es Monterrey. Mientras que los casos confirmados se siguen comportando de la misma manera, primero en la jurisdicción 2, luego en la jurisdicción número 3, después en la 1 y después en la 4. Hay que prestar mayor importancia a esto, que son los casos probables de residencia, es decir, dónde viven los pacientes. Un poco más adelante vamos a ver también las localidades específicas. Este es un compendio de los casos probables que todavía se encuentran en estudio, confirmados y los que están descartados de riqueza. Vamos a irnos simplemente a la columna que está en rojo, que son los casos confirmados, que son los 57 casos del 2022 y a simple vista podemos ver que se encuentran mayormente
concentrados en la jurisdicción 2, en la jurisdicción 3, en la jurisdicción 1 y algunos en la jurisdicción número 4. Y en amarillo son los casos en estudio todavía que no se han confirmado o descartado. Y vean que jurisdicción 4, 3, 2 y 1 siguen siendo el foco en donde se encuentran la mayoría de los casos probables de la enfermedad y también de los casos confirmados. Entonces, si lo vemos ahora, no por jurisdicción, sino por municipio, vamos a ver que los rojos siguen siendo los casos que están confirmados y en amarillo los casos que están en estudio. Vean cómo a simple vista, General Escobedo, Monterrey, García y Juárez es donde mayormente se encuentran estos casos. También hay algunos en Hidalgo, hay algunos en Apodaca, hay algunos que se encuentran en Montemorelos, otros en Mina y por acá en Villagrán, en Tamaulipas, que son casos también que se cuentan para nuestro estado. Sin embargo, vamos a poner atención básicamente en General Escobedo, vamos a poner atención en Monterrey, vamos a poner atención en García y vamos a poner atención en Juárez. Es decir, que tendremos que pensar un poco más en la enfermedad cuando estos pacientes se presenten de estas zonas. Esos son los casos probables de riqueza por edad y vean cómo los casos probables se encuentran en todas las edades. Eso es algo muy importante para nosotros como clínicos, pero se ve un poco mayor entre 1 y 19 hasta 24 años, ¿no? Vamos a ver ahora por edad los casos que ya están confirmados, que me parece que tiene un significado para pensar en el diagnóstico diferencial mucho más importante. Aquí, como pueden ver ustedes, los casos confirmados, que son 57, se encuentran en estos grupos de edad. Si nos enfocamos en los cuadritos negros, vemos que los casos confirmados se encuentran en las edades de 1 hasta 19 años. Sí hay un caso que está, digamos, en el resto de las edades, pero la mayor concentración en quien debemos sospechar también primeramente la enfermedad es aquellos que se encuentran entre 1 y los 19 años de edad. Si hablamos entonces de casos confirmados, vemos que no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Esto clínicamente a nosotros nos ayuda, puesto que puede ser hombre o puede ser mujer, indiferentemente el que presente la enfermedad. Ahora bien, hablando del tipo de riqueza que se presenta en la entidad, pues sigue siendo el tipo de fiebre manchada el que más frecuentemente se presenta. Recuerden también que hay tifo murino, como una segunda causa de presentación de riqueza a la entidad. Y todavía a estas fechas se encuentra un 17% en estudio. Sin embargo, la sintomatología que vamos a estar buscando cae en esta parte, que es la presentación de la fiebre manchada. Vean también aquí se presenta básicamente al lado izquierdo todos los casos que se han presentado a la fecha y coinciden tanto en los que van y acuden a las clínicas como fiebre manchada y también aquellas que están pacientes que fallecen por esta misma enfermedad. Hay una concordancia entonces entre aquellos casos que se diagnostican como fiebre manchada y aquellos casos que desafortunadamente fallecen de la misma enfermedad.
Una cosa importante que hay que saber en este momento en cuanto al diagnóstico de la misma, que se hace a través de anticuerpos, es que vean que se requieren dos muestras de suero, más o menos con una diferencia entre la una y la otra de 3 a 4 semanas para hacer el diagnóstico de la riqueza. Es decir, al paciente que sospechamos la enfermedad, tendremos que enviarle 2 muestras para realmente hacer el diagnóstico. Existe algo que todos conocemos que se llama periodo de ventana, en el cual va a tardar en aumentar los anticuerpos en el suero del paciente aún en presencia de la bacteria. Pues bien, este periodo de ventana es aproximadamente entre 3 a 4 semanas y es la diferencia que hay que hacer entre uno y el otro, entre una y la otra muestra para obtener el diagnóstico. Vemos aquí a este paciente, que es el paciente número 33 registrado en el año. Sus primeros anticuerpos dieron positivos a 1,64, los segundos dieron positivos a 1 a 32.768 y con esto se hace la confirmación de la enfermedad. El paciente 116 ya presentaba cuando acudió anticuerpos altos o positivos, pero por lo general los pacientes requieren 2 muestras, una basal y otra aproximadamente entre 3 y 4 semanas para poder hacer el diagnóstico serológico. Muy bien, estas son las defunciones asociadas a riqueza que están ya plenamente confirmadas y vean cómo hay 45 defunciones. Es decir, la letalidad de la enfermedad es alta si no se diagnostica o si no se piensa y se da tratamiento a tiempo. Vean que comparado el 2021 contra el 2022, pues la diferencia es bastante significativa. Estas son las defunciones probables que ya están dictaminadas, es decir, que ya están confirmadas y por asociación epidemiológica en Nuevo León. Y vean, los grupos de edad siguen siendo los que ya habíamos dicho, entre 1 y 19, los que se presentan con mayor frecuencia estas defunciones, puesto que son los que con más frecuencia se presenta la enfermedad. En cuanto a las defunciones, tampoco hay un patrón como tal, es decir, no hay una frecuencia de presentación mayor entre hombre y mujer, es exactamente lo mismo. Y en cuanto a la sintomatología que se presenta en los pacientes, esta es la de casos probables. Vean cómo hay que sospecharla cuando el paciente presenta fiebre, cefalea, mialgias, artralgias y dolor abdominal y el exantema que a veces es característico y que aquí se ha presentado pues aproximadamente en 178 pacientes. Si vemos el misma presentación de cuadro clínico, pero en los casos confirmados, vemos que se repite la fiebre como un síntoma inicial, dolor de cabeza, mialgias, trombocitopenia, dolor abdominal, artralgias y petequias como los síntomas más característicos. Pero si ustedes se fijan, es un reto hacer el diagnóstico, puesto que puede presentar alguna otra sintomatología asociada y no pensar entonces en la enfermedad. Bien, pues esta es básicamente la presentación de sintomatología en aquellos casos que desafortunadamente fallecieron por riqueza. Y vean que algún factor asociado es las petequias y la trombocitopenia. Parecen ser que son signos y síntomas de mal pronóstico. Sin embargo, pues sigue siendo la fiebre la de mayor presentación.
Esto es las defunciones que han estado también asociadas, pero en esta gráfica lo que se trata de presentar aquí abajo son los días en los cuales han transcurrido los síntomas. Y vean que las defunciones ocurren mayormente entre el tercero y el octavo día aproximadamente de haber iniciado el cuadro clínico. Esto quiere decir que pues tenemos que tomar acciones rápidamente, decisiones rápidamente para tratar de que la enfermedad no avance. Es decir, que no hay que esperar a un diagnóstico definitivo, perdón, por serología para dar tratamiento, sino más bien al momento de sospecharlo es como podemos dar tratamiento, es cuando debemos dar tratamiento y podemos evitar todas estas muertes. Vean que es un curso rápido, y los pacientes que fallecen son en los primeros 7 u 8 días posterior de haber iniciado la sintomatología. Estas son las comorbilidades asociadas. Todavía no se toman como factores de riesgo, puesto que pues, no hay un estudio que así lo marque, pero sí podemos decir que la mayoría de ellos tenían diabetes, embarazo, hipertensión y trastornos hemorrágicos, pero puede estar, si ustedes se fijan, asociado a otras entidades como tal. Aquí básicamente se presentan las defunciones en qué momento ocurrieron durante el año del 2002, que fueron 45. La primera análisis es que pues vemos que del 2021 básicamente ocurrió una sola defunción contra las 45 que se presentaron el del 2022 y se ve que bueno, no hay una asociación epidemiológica en una semana en particular, pero empezaron a aumentar por ahí de la semana 15 aproximadamente y vean que hacia final del año se incrementó en muy buena manera la mortalidad desafortunadamente por esta enfermedad. Ahora bien, esta es la caracterización de las defunciones por municipio y ya vimos que básicamente General Escobedo es un área, sobre todo en el sector de la Alianza Real, es un área en donde se ha presentado brotes de la enfermedad, incluyendo 2 casos que fallecieron en el mismo, que eran o que vivían en el mismo domicilio al momento de la enfermedad. Sin embargo, en toda esta zona alrededor de la Alianza Real, vean cómo en Escobedo y también en Monterrey empieza a abarcar, se ha presentado la enfermedad. Esto obviamente nos hace pensar eh, que los pacientes que vienen de esas áreas, pues son las que pudiéramos nosotros evaluar y sistemáticamente probablemente tener mayor consideración como un antecedente epidemiológico de importancia para pensar en la enfermedad. Y bueno, pues estas son algunas de las colonias que han estado también relacionadas por donde viven los pacientes. Sigue exactamente igual estas colonias Quinta La Misión, algunas otras que si ustedes se fijan en asociación epidemiológica, pues siguen siendo relevantes estos brotes que están prácticamente hacia una sola zona. Viendo toda esta información podemos tener entonces, en resumen, algunos puntos clínicos que son bastante importantes para considerar en cuanto a la enfermedad actualmente y cómo debemos nosotros de actuar en nuestro quehacer diario como médicos. Que tomar en cuenta entonces que existe actualmente un incremento de casos con respecto al año anterior, que la presentación más frecuente de la enfermedad es como fiebre manchada,
hablando ya de los diferentes tipos de rickettsia, que la mayoría de los casos se encuentra en la jurisdicción 1, 2 y 3 en brotes, en Escobedo, en la colonia Alianza Real, en García y en Monterrey, que el grupo afectado mayormente es de 1 a 19 años, tanto de enfermedad como de mortalidad de la misma o letalidad de la misma. No hay diferencia en la presentación tanto de la enfermedad como en mortalidad entre hombres y mujeres. Que los signos y síntomas que más nos hacen pensar en riqueza sería fiebre, cefalea, dolor abdominal, mialgias, trombocitopenia, vómitos y petequias. Y que los asociados a mayor mortalidad sería trombocitopenia y petequias, que tiene una letalidad elevada de un 78%, que se ha asociado a ciertos factores de riesgo o enfermedades como diabetes mellitus, embarazo o hipertensión arterial. Y por último, una buena recomendación sería que dado que está progresando actualmente o está evolucionando de una forma rápida entre los primeros 7-8 días de la enfermedad, pues es no esperar el resultado serológico, ya que se tienen que comparar dos serologías para hacer el diagnóstico y sino tener en cuenta que ante la sospecha diagnóstica de la enfermedad hay que iniciar tratamiento inmediatamente, que sería con doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 a 10 días según la evolución. Es decir, ahora este paciente entraría también en la consideración de aquellos que llegan a nuestra consulta o urgencias como fiebre sin un foco como tal. Estos pacientes sí provienen de una parte en donde epidemiológicamente se ha visto que se han presentado brotes de la enfermedad, tendríamos que también considerar el inicio inmediato de doxiciclina. Y pues muchas gracias por su atención. Toda esta información es de la Secretaría de Salud, de la encargada, quien es la doctora Emelina Hinojosa Vela. Tienen aquí su correo electrónico para cualquier duda o cualquier información con respecto a los datos. Gracias.